Capítulo primero del libro octavo de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Reacción. Del espejo en que vio el señor Magdalena sus cabellos. Principiaba a apuntar el día. Fantina había pasado una noche de fiebre y de insomnio mecido por halagüeñas esperanzas. Por la mañana se durmió. Sor Simplicia, que había pasado la noche en vela, aprovechó el sueño para preparar una nueva poción de quinina, y hacía algunos minutos que estaba en el laboratorio de la enfermería con sus drogas y sus redomas, mirándola muy de cerca á causa de esa ligera bruma que extiende el crepúsculo alrededor de los objetos. De pronto volvió la cabeza y dio un grito. El señor Magdalena había entrado silenciosamente y estaba delante de ella. sois vos, señor alcalde, exclamó. ¿Cómo está esa pobre mujer? Respondió él en voz baja. No está mal en este momento, pero nos hemos visto apurados. Y le refirió lo que había pasado, que Fantina estaba muy mal la víspera, pero que ya estaba mejor, porque creía que el señor alcalde había ido á buscar á su niña á Montfermeil. Sor Simplicia no se atrevió á preguntar al señor alcalde, pero conoció muy bien que no venía de allí. Está bien. Habéis hecho bien en no desengañarla, dijo. Sí, respondió la hermana, pero ahora que va á veros sin la niña, ¿qué le diremos? El alcalde quedó un momento pensativo. Dios nos inspirará, dijo. Pero no se le podrá mentir, dijo la religiosa á media voz. Era ya completamente de día. La luz iluminaba el rostro del señor Magdalena. La casualidad hizo que Sor Simplicia levantase los ojos. Dios mío, exclamó, ¿qué os ha sucedido? Se os ha vuelto blanco el pelo. ¿Blanco? Dijo él. Sor Simplicia no tenía espejo, pero metió la mano en un cajón y sacó un pedazo de luna de que se servía el médico de la enfermería para probar si un enfermo había muerto y no respiraba ya. El señor Magdalena le tomó en las manos y dijo: es verdad. Pronunció estas palabras con indiferencia, como si estuviese pensando en otra cosa. La religiosa se quedó helada, porque veía algo desconocido en todo aquello. El señor Magdalena preguntó: ¿puedo verla? ¿No se acordará de su niña al veros? Dijo la hermana, casi sin atreverse á hacer esta pregunta. Sin duda, pero se necesitan á lo menos 2 ó 3 días para traérsela. Si no os viese hasta entonces, dijo tímidamente Sor Simplicia, no sabría que estabais ya de vuelta. Sería fácil hacerla aguardar con paciencia, y cuando llegase su hija creería que habíais venido con ella. No habría que mentir nada para esto. El señor Magdalena reflexionó algunos instantes y después dijo con su gravedad habitual: no, hija, es preciso que la vea. Tal vez tenga yo prisa. La religiosa aparentó á lo menos que no se había fijado en este tal vez que daba un significado tan oscuro y particular á las palabras del señor alcalde, y respondió en voz respetuosa y bajando los ojos: en ese caso podéis entrar. Está durmiendo. Hizo en seguida algunas observaciones acerca de una puerta que cerraba mal y cuyo ruido podía despertar á la enferma. Después entró en el cuarto de Fantina, se acercó á la cama y descorrió las cortinas. Dormía. El aliento salía de su boca con ese ruido lúgubre propio del enfermo, que asusta á las pobres madres cuando velan por la noche cerca de su hijo adormecido y moribundo. Pero aquella respiración penosa apenas turbaba la inefable serenidad de su rostro, que se transfiguraba durante el sueño. Su palidez se había convertido en blancura, sus mejillas estaban rojas, sus largas pestañas rubias, única belleza que le quedaba de su virginidad y de su juventud, palpitaban á pesar de estar cerrados los ojos. Todo su cuerpo temblaba con un movimiento parecido al de unas alas dispuestas á abrirse y á llevarla, alas que se sentían pero invisibles.
Al verla entonces no se hubiera creído que era una enferma casi desahuciada. Parecía más bien que se iba, que no que se moría. Cuando se acerca la mano para coger una flor, la rama tiembla y parece que huye y se ofrece a la vez. El cuerpo humano tiene algo de este temblor cuando llega el instante en que los dedos misteriosos de la muerte van a coger el alma. El señor Magdalena quedó por algún tiempo inmóvil cerca de la cama, mirando alternativamente a la enferma y al crucifijo, lo mismo que 2 meses antes, el día en que la vio por primera vez en el asilo. Los dos estaban en la misma actitud. Ella dormía, él oraba, pero en aquellos 2 meses los cabellos de Fantina se habían vuelto grises y los de Magdalena blancos. Sor Simplicia no había entrado con el alcalde, que estaba de pie con el dedo en la boca, como si estuviera diciendo a alguno que guardase silencio. Fantina abrió los ojos, le vió y dijo tranquilamente y sonriéndose: ¿y Cosette? Fin del capítulo primero del libro octavo. Capítulo segundo del libro octavo de Los Miserables de Víctor Hugo. Fantina feliz. Fantina no hizo ni un movimiento de sorpresa ni de alegría, porque en aquel momento era la misma alegría. Esta sencilla pregunta, ¿y Cosette?, fue hecha con una fe tan profunda, con tal certidumbre, con una ausencia tan completa de inquietud y de duda, que no creyó necesarias más palabras. Sabía, continuó, que estabais ahí. Estaba durmiendo, pero os veía. Hace mucho tiempo que os veo, que os sigo con la vista toda la noche. Estáis en una especie de gloria y os rodean miles de figuras celestiales. Y dirigió su mirada al crucifijo. Pero, añadió, ¿dónde está Cosette? ¿Por qué no la habéis traído á mi cama para cuando yo despertase? El señor Magdalena respondió maquinalmente algunas palabras que nunca ha podido recordar. Por fortuna el médico, que estaba advertido, vino á su auxilio. Hija mía, dijo, calmaos, vuestra niña está ahí. Los ojos de Fantina se iluminaron y cubrieron de claridad todo su rostro. La joven cruzó las manos expresando toda la violencia y dulzura de una ardiente oración. Oh, exclamó, traédmela. Tierna ilusión de madre. Cosette era aún para ella el niño á quien se lleva en brazos. Aún no, dijo el médico, en este momento no. Tenéis un poco de fiebre. La vista de vuestra hija os agitaría y os haría mal. Ante todo es preciso que os pongáis buena. Ella le interrumpió bruscamente. Ya estoy buena. Os digo que estoy buena. Este médico no entiende. Ah, quiero ver á mi hija. Lo quiero. Ya veis, dijo el médico, cómo os arrebatáis. Mientras sigáis así, me opondré a que veáis a vuestra hija. No basta que la veáis, es preciso que viváis para ella. Cuando estéis mejor, os la traeré yo mismo. La pobre madre bajó la cabeza. Señor doctor, os pido perdón. Os pido perdón humildemente. En otro tiempo no hubiera hablado como acabo de hacerlo, pero me han sucedido tantas desgracias que no sé lo que digo. Conozco que teméis la emoción. Esperaré todo lo que queráis, pero os aseguro que no me hará mal la vista de mi niña. La estoy viendo y no separo mis ojos de ella desde ayer por la tarde. Si me la presentaran, la hablaría tranquilamente, no me conmovería. No es natural que tenga deseos de ver a mi hija, a quien ha sido preciso ir a buscar expresamente a Montfermeil. No estoy enfadada, sé que voy a ser feliz. Toda la noche he estado viendo nubes blancas y personas que me miraban sonriendo. Cuando el médico quiera me traerán a Cosette. Ya no tengo calentura, casi estoy curada. Conozco que ya no tengo nada, pero voy a hacer como si estuviese mala y a no moverme para contentar a las señoras que me cuidan. Y cuando vean que estoy tranquila, dirán: debemos traerle su hija. El señor Magdalena se había sentado en una silla cerca de la cama. Fantina se volvió hacia él, esforzándose por parecer tranquila y hacer ver que era buena,
según decía en aquella debilidad del mal que hace al enfermo semejante a un niño, a fin de que viéndola tan reposada no encontrasen dificultad en llevarle a Cosette. A pesar de esto, y aun contentándose, no podía menos de hacer 1000 preguntas al señor Magdalena. habéis tenido buen viaje, señor alcalde? Oh, qué bueno habéis sido. Habéis ido á buscarla. Decidme solo cómo está. ¿Ha sufrido bien el viaje? Ay, ya no me conocerá. Me habrá olvidado en tanto tiempo. Pobrecilla. Los niños no tienen memoria. Son como los pájaros. Hoy ven una cosa y mañana otra, y no piensan en nada. ¿Tenía ropa blanca? ¿La tenían aseada los Thenardier? ¿Estaba bien alimentada? Oh, cuánto he pasado, si lo supierais, al hacerme todas estas preguntas en el tiempo de mi miseria. Ahora todo ha concluido, ya estoy alegre. Cuánto deseo verla. Señor alcalde, es bonita. ¿No es verdad que es muy guapa mi hija? Debéis de haber tenido mucho frío en la diligencia. No me la podéis traer ni un momento. Se la llevarían enseguida. Decidlo vos que mandáis aquí. El señor Magdalena, tomándole la mano, añadió: Cosette es hermosa, está buena, la veréis pronto, pero tranquilizaos. Habláis con mucha viveza y sacáis el brazo de la cama, lo cual os hace toser. En efecto, algunos golpes de tos interrumpían á Fantina a cada momento. Fantina calló, creyendo que había comprometido con alguna palabra apasionada la confianza que quería inspirar, y se puso á hablar de cosas indiferentes. Es muy bonito Montfermeil, ¿no es verdad? En el verano se hacen allí muchos viajes de recreo. Hacen buen negocio los Thenardier. No irá mucha gente á su casa. Es una especie de bodegón aquella posada. El señor Magdalena la tenía de la mano, mirándola con ansiedad. Se conocía que había ido allí para decirle algo que hacía dudar á su espíritu. El médico había hecho su visita y se había retirado. Sor Simplicia solamente había quedado con los dos. En medio de aquel silencio exclamó Fantina: la oigo. Dios mío, la oigo. Extendió el brazo imponiendo silencio, detuvo la respiración y escuchó con ansiedad. Era una niña que jugaba en el patio, una niña de la portera o de cualquier obrera. Fue una de esas casualidades que suceden siempre y que parecen formar parte del misterio que rodea los sucesos lúgubres. La niña iba y venía, corría para ahuyentar el frío, reía y cantaba en alta voz. Ay, en qué no se mezclan los juegos de los niños. Oh, dijo Fantina, es mi Cosette. Conozco su voz. La niña se alejó como se había aproximado. Se apagó la voz, pero Fantina quedó escuchando algunos momentos. Después se cubrió de sombra su semblante, y el señor Magdalena oyó que decía en voz baja: qué mal hace el médico en no dejarme ver á mi hija. Tiene mala facha ese hombre. Pero pronto volvió la alegría á sus ideas y continuó hablándose á sí misma con la cabeza en la almohada. Qué felices vamos á ser. Tendremos un jardinito. El señor Magdalena me lo ha prometido. Mi niña jugará en el jardín. Ya debe de saber las letras. La haré deletrear. La veré correr en el jardín tras las mariposas. Después hará su primera comunión. Ah, ¿cuándo comulgará por primera vez? Se puso a contar con los dedos. 1, 2, 3, 4. Tiene 7 años. Dentro de 5 años llevará un velo blanco y medias como la nieve. Parecerá una mujercita. Oh, hermana mía, ¿no veis qué tonta soy, que estoy pensando en la primera comunión de mi niña? Y se echó a reír. El señor Magdalena había soltado la mano de Fantina y escuchaba sus palabras como quien escucha el viento, con los ojos bajos y el espíritu sumergido en profundas reflexiones, pero de pronto levantó la cabeza porque Fantina había cesado de hablar. Fantina estaba horrorizada. No hablaba, no respiraba, se había incorporado. Su hombro huesoso salía fuera de la camisa. Su rostro, tan alegre algunos momentos antes, estaba azulado.
Su vista parecía fijarse en alguna cosa formidable aparecida al otro estremo del cuarto. Sus ojos estaban abiertos desmesuradamente por el terror. qué teneis, Fantina? dijo Magdalena. Fantina no respondió, no separó su vista, pero le tocó en el brazo con una mano y con la otra le indicó que mirase detrás de sí. Se volvió y vió á Javert. Del libro octavo. Capítulo tercero del libro octavo de Los Miserables de Víctor Hugo. Javert contento. Véase lo que había pasado. Acababan de dar las 12:30 cuando el señor Magdalena salió de la sala del tribunal de Arras. Volvió a la posada precisamente en el momento oportuno para partir en el correo, cuyo asiento recordará el lector que había tomado. Poco antes de las 6 de la mañana llegó a M a orillas del M, y su primer cuidado fue echar al correo la carta al señor Laffitte y después ir a ver a Fantina. Pero apenas hubo abandonado la sala de la audiencia, el fiscal, repuesto de la primera sorpresa, tomó la palabra para deplorar el acto de locura del respetable alcalde de M a orillas del M, declarar que sus convicciones no se habían modificado en nada por este incidente que se aclararía después, y pedir mientras tanto la condenación de Champmathieu, que era evidentemente el verdadero Juan Valjean. La insistencia del fiscal estaba visiblemente en contradicción con los sentimientos de todos, del público, del tribunal y del jurado. Al defensor le costó poco trabajo refutar su discurso y sentar que, a consecuencia de las revelaciones del señor Magdalena, es decir, del verdadero Juan Valjean, el asunto había cambiado completamente y el jurado no tenía delante más que a un inocente. El abogado defensor sacó de este incidente algunas epifonemas, desgraciadamente bastante antiguas, sobre los errores judiciales, etc., etc. El presidente en el resumen se unió al defensor, y el jurado en algunos minutos declaró libre de culpa a Champmathieu. Pero como era necesario un Juan Valjean al fiscal, no teniendo ya a Champmathieu, se atuvo a Magdalena. Enseguida que fue puesto en libertad Champmathieu, el fiscal se encerró con el presidente y conferenciaron acerca de la necesidad de apoderarse de la persona del señor alcalde de M a orillas del M. Esta frase, en las que hay tantas de, es del fiscal y está escrita de su puño y letra en la minuta de la relación enviada al del Tribunal Superior. Pasada la primera emoción, el presidente hizo pocas objeciones. Era preciso que la justicia siguiese su curso. Además, para decirlo todo, aunque el presidente era un buen hombre, de bastante inteligencia, era al mismo tiempo muy realista, casi furibundo, y había extrañado que el alcalde de M a orillas del M, hablando del desembarque de Cannas, hubiese dicho el emperador y no Bonaparte. Expidióse pues la orden de prisión, y el fiscal la envió a M a orillas del M con un propio escape, encargando de ella al inspector Javert. Ya sabemos que Javert había vuelto a la población inmediatamente después de haber declarado. Javert se estaba vistiendo cuando el propio le entregó la orden de prisión y de traslación. El propio era también un individuo de la policía, muy listo, y en 2 minutos enteró a Javert de lo que había pasado en Arras. La orden de prisión, firmada por el fiscal, estaba concebida en estos términos: el inspector Javert reducirá a prisión al señor Magdalena, alcalde de M a orillas del M, que en la audiencia de hoy ha sido reconocido por el presidiario cumplido Juan Valjean. El que no conociera a Javert y le hubiese visto en el momento en que entró en la enfermería, no habría adivinado seguramente lo que pasaba y le habría encontrado como siempre. Estaba frío, tranquilo, grave, con sus cabellos grises perfectamente alisados sobre las sienes, y había subido la escalera con su lentitud habitual.
pero el que le conociese y le hubiera examinado atentamente habría temblado. La hebilla de su corbatín de cuero, en lugar de estar en la nuca, estaba en la oreja izquierda. Esto revelaba una agitación extraordinaria. Javert era un carácter completo. No permitía ningún pliegue ni en su obligación ni en su uniforme. Metódico con los malhechores, rígido con los botones de su ropa. Para que tuviese mal puesta la hebilla de la corbata, era necesario que experimentase una de esas emociones que pueden llamarse terremotos interiores. Había ido a la fábrica tranquilamente. Había pedido un cabo y 4 soldados en el cuerpo de guardia más próximo. Había dejado a los soldados en el patio y había hecho que le guiase al cuarto de Fantina la portera, que lo hizo sin temor alguno, porque estaba acostumbrada a ver gente armada que buscaba al señor alcalde. Cuando llegó al cuarto de Fantina, alzó el picaporte y empujó la puerta con el cuidado de un enfermero o de un espía y entró. Propiamente hablando, no podemos decir que entró. Se quedó de pie junto a la puerta entreabierta, con el sombrero puesto y la mano izquierda metida en el gabán que llevaba abotonado hasta la barba. En la sangría del brazo se veía el puño de plomo de su enorme bastón, que desaparecía por detrás de su cuerpo. Estuvo así cerca de un minuto, sin que se notase su presencia. De pronto, Fantina levantó los ojos, le vio e hizo volverse al señor Magdalena. En el momento en que la mirada de Magdalena encontró la de Javert, éste, sin moverse, sin acercarse, se puso espantoso. Ningún sentimiento humano puede ser tan horrible como el de la alegría. El gesto de Javert fue el de un demonio que encuentra a su condenado. La seguridad de tener en su poder a Juan Valjean hizo aparecer en su fisonomía todo lo que tenía en el alma. El fondo removido subió a la superficie. La humillación de haber perdido la pista y haberse equivocado respecto a Champmathieu desaparecía ante el orgullo de haber adivinado desde el principio y de haber tenido instinto tan exacto. La alegría de Javert estalló en toda su extensión. En su frente estrecha se pintó la deformidad del triunfo. Apareció, en fin, en la plenitud horrible de una venganza satisfecha. Javert estaba en sus glorias en aquel momento. Creía, sin saber por qué, por una especie de intuición confusa de su importancia y de su triunfo, que personificaba la justicia, la luz y la verdad en el desempeño de su misión celeste de destruir el mal. Le servían y apoyaban en aquel momento de un modo eficaz la autoridad, la razón, la cosa juzgada, la conciencia legal, la vindicta pública, todas las estrellas. Protegía el orden, hacía salir el rayo de la ley, vengaba a la sociedad, prestaba auxilio a lo absoluto, le cercaba la gloria. En su victoria había aún un resto del desafío y del combate. De pie, altanero, resplandeciente, brillaba con la bestialidad sobrehumana de un arcángel feroz. La sombra terrible de la acción que ejecutaba hacía visibles en su crispada mano los vagos destellos de la espada social. Contento e indignado, tenía bajo sus pies el crimen, el vicio, la rebelión, la perdición, el infierno. Deslumbraba, exterminaba, sonreía. Había indudablemente cierta grandeza en aquel ángel monstruoso. Javert, espantoso, no tenía nada de innoble. La probidad, la sinceridad, el candor, la convicción, la idea del deber son cosas que, engañándose, pueden ser repugnantes, pero aun repugnantes son grandes. La majestad propia de la conciencia humana subsiste en el horror. Son virtudes que tienen un vicio, el error. El impío y honrado placer de un fanático en medio de la atrocidad conserva algún resplandor lúgubre, pero respetable. Sin que él lo conociese, Javert en su felicidad era digno de lástima como todo ignorante que triunfa. Es imposible hallar
nada más terrible que aquella fisonomía en que se pintaba todo lo que puede llamarse lo malo de lo bueno. Fin del capítulo 3 del libro 8. Capítulo 4 del libro 8 de Los Miserables de Víctor Hugo. La autoridad recobra sus derechos. Fantina no había visto a Javert desde el día en que el señor alcalde la había librado de sus manos. Su cerebro enfermo no se podía explicar nada, pero no dudó un momento que iba a buscarla. No pudo soportar la vista de aquella repugnante figura, sintióse perdida, y cubriéndose el rostro con las manos, exclamó angustiada: Señor Magdalena, salvadme. Juan Valjean, desde ahora le llamaremos así, que se había levantado, dijo a Fantina con voz tranquila y dulce: Tranquilizaos, no viene por vos. Y después, dirigiéndose a Javert, le dijo: Ya sé lo que queréis. Javert respondió: Vamos, pronto. El tono en que pronunció estas palabras fue frenético y feroz. Javert no dijo: Vamos, pronto. Dijo: Van pronto. La ortografía es insuficiente para expresar este tono. Aquello no fue una palabra humana, fue un rugido. No hizo lo que acostumbraba, no habló nada, no enseñó la orden de prisión. Juan Valjean era para él una especie de enemigo misterioso e impalpable, un combatiente tenebroso con quien luchaba hacía 5 años sin poder vencerle. Esta prisión no era un principio, era un fin. Por esto se limitó a decir: Vamos, pronto. Al decirlo no se movió, pero dirigió a Juan Valjean aquella mirada que lanzaba a los criminales como un garfio, y con la cual solía atraerlos a sus manos violentamente. Esta mirada era la que Fantina había sentido penetrar hasta la médula de sus huesos 2 meses antes. Al oír el grito de Javert, Fantina había abierto los ojos. Estando allí el señor alcalde, ¿qué tenía que temer? Javert se adelantó hasta el medio del cuarto y gritó: Vamos, ¿vendrás? La desgraciada joven miró en derredor. No había nadie más que la religiosa y el alcalde. ¿A quién, pues, tuteaba Javert tan ignominiosamente? A ella solo. Tembló. Entonces vio una cosa extraordinaria, de tal modo extraordinaria que no podía compararse con ella nada de lo que había visto en los más tenebrosos delirios de la fiebre. Vio al espía de Javert coger por el cuello al señor alcalde, vio al señor alcalde bajar la cabeza, creyó que dejaba de existir el mundo. Javert, en efecto, había cogido a Juan Valjean por el cuello. Señor alcalde, exclamó Fantina. Javert se echó a reír con aquella risa que enseñaba todos sus dientes, y dijo: No hay ya aquí ningún señor alcalde. Juan Valjean no trató de separar de su cuello la mano que le sujetaba, solo dijo: Javert. Javert le interrumpió: Llámame, señor inspector. Señor inspector, continuó Juan Valjean, quiero deciros una palabra a solas. Habla alto, respondió Javert. A mí se me habla alto. Juan Valjean continuó bajando la voz: Tengo que pediros un favor. Te digo que hables alto. Es que quiero que me oigáis vos solo. Y a mí, ¿qué me importa eso? Yo no escucho. Valjean se volvió hacia él y le dijo rápidamente y en voz baja: Concededme 3 días, 3 días para ir a buscar la niña de esa desgraciada. Pagaré lo que sea. Me acompañaréis si queréis. ¿Quieres reírte? Dijo Javert. Vaya, no te creía tan bestia. Me pides 3 días para escaparte. ¿Dices que es para ir a buscar a la hija de esa mujer? Ah, bueno es eso.
Está bien. Fantina se estremeció. Hija mía, exclamó, ir á buscar á mi hija, pues no está aquí. Hermana, respondedme, ¿dónde está Cosette? Quiero mi hija. Señor Magdalena, señor alcalde. Javert dió una patada en el suelo. Esta es otra. ¿Te callarás, tunanta? Diablo de país en que los presidiarios son magistrados y las mujeres públicas están cuidadas como condesas. Pero ya voy á cambiar todo esto. A fe que era tiempo. Miró fijamente á Fantina y añadió, cogiendo de nuevo la corbata, la camisa y el cuello de Juan Valjean: te digo que no hay ya aquí señor Magdalena ni señor alcalde. Solo hay un ladrón, un bandido, un presidiario llamado Juan Valjean, y es este que tengo agarrado. Eso es lo que hay. Fantina se enderezó de repente, apoyándose en sus flacos brazos y en sus manos, miró á Juan Valjean, miró á Javert, miró á la religiosa, abrió la boca como para hablar, salió un ronquido del fondo de su garganta, chocaron sus dientes, extendió los brazos con angustia, abriendo convulsivamente las manos y tentando alrededor como el que se ahoga, y después cayó á plomo sobre la almohada. Su cabeza chocó en la cabecera de la cama y cayó sobre el pecho con la boca abierta, lo mismo que los ojos. Estaba muerta. Juan Valjean puso su mano sobre la de Javert, que le tenía asido, la abrió como si fuera la de un niño y le dijo: habéis asesinado á esta mujer. acabaremos, exclamó Javert furioso. No estoy aquí para oir razones. Economicemos todo esto. La guardia espera abajo. Vamos en seguida o mando llevarte atado. Había en un rincón del cuarto una cama vieja de hierro en bastante mal estado, que servía para recostarse las religiosas en las noches de vela. Juan Valjean se dirigió a ella, rompió en un momento la cabecera ya muy resentida, cosa fácil á fuerzas como las suyas, empuñó la barra maestra y miró á Javert. Javert retrocedió hacia la puerta. Juan Valjean, con la barra de hierro en la mano, se acercó lentamente al lecho de Fantina, y cuando se volvió, dijo á Javert con una voz que apenas se oía: os aconsejo que no me distraigais en estos momentos. Lo cierto es que Javert temblaba. Pensó llamar á la guardia que traía, pero Juan Valjean podía aprovecharse de aquel momento para huir. Quedóse, pues, de pie, cogió su bastón por la punta y se apoyó en el quicio de la puerta sin separar la vista de Juan Valjean. Este puso el codo en la cabecera de la cama, apoyó la frente en la mano y contempló el cadáver inmóvil y rígido de Fantina, permaneciendo así algunos momentos absorto, mudo y sin esperar nada probablemente. En su rostro y en su actitud se descubría solo el sentimiento de la compasión. Después de una corta meditación, se inclinó hacia Fantina y le habló en voz baja. ¿Qué le dijo? ¿Qué podía decir aquel hombre criminal a aquella mujer muerta? ¿Qué palabras eran aquellas? Nadie las oyó. ¿Las oyó el cadáver? Hay ilusiones que son casi realidades sublimes. Lo que está fuera de duda es que Sor Simplicia, único testigo de lo que allí pasó, ha referido muchas veces que mientras Juan Valjean hablaba a Fantina, vio aparecer claramente una inefable sonrisa en aquellos pálidos labios y en aquellas pupilas vagas que respiraban el asombro de la tumba. Juan Valjean cogió con las dos manos la cabeza de Fantina y la colocó en la almohada, lo mismo que lo hubiera hecho una madre con su hijo. Después la ató el cordón de la camisa y metió sus cabellos en la papalina. Hecho esto, la cerró los ojos. El rostro de Fantina en aquel momento parecía iluminado por una luz extraña. La muerte es la entrada en la gran luz. La mano de Fantina caía fuera del lecho. Juan Valjean se arrodilló delante de ella, la levantó suavemente y la besó.
después se puso en pie y volviéndose hacia Javert le dijo: ahora estoy á vuestra disposición. Capítulo quinto del libro octavo de Los Miserables de Víctor Hugo. Una tumba a propósito. Javert llevó á Juan Valjean á la cárcel del pueblo. La prisión del señor Magdalena produjo en M, á orillas del M, una sensación, o por mejor decir, una conmoción extraordinaria. Sentimos no poder ocultar que al oír esta frase: es un presidiario, casi todo el mundo le abandonó. En menos de 2 horas se olvidó todo el bien que había hecho, y no fue ya más que un presidiario. Justo es decir también que no se sabía lo que había pasado en Arras. En todo el día no se oyeron en el pueblo más que conversaciones como esta: ¿no lo sabéis? Era un presidiario cumplido. ¿Quién? El alcalde. Bah. ¿El señor Magdalena? Sí. ¿De veras? No se llama Magdalena. Tiene un nombre horrible: Bejan, Bojan, Villon. Pero, Dios mío, está preso. Preso. En la cárcel, esperando que le trasladen. ¿Que le trasladen? ¿A dónde? Al tribunal de Arras, por un robo en despoblado que cometió hace ya tiempo. Ya lo sospechaba yo. Ese hombre era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado amable. Hacía renuncia de la condecoración y daba dinero a todos los pilluelos que encontraba. Siempre creí que todo esto ocultaba alguna mala vida. En los salones, sobre todo, abundaron estas escenas. Una vieja suscritora de la bandera blanca hizo la siguiente reflexión, cuya profundidad es casi imposible sondear: me alegro. Qué lección para los bonapartistas. Así se disipó este fantasma que se había llamado el señor Magdalena. Solo 3 ó 4 personas de la población guardaron fielmente su memoria. La vieja portera que le había servido fue una de ellas. La noche de aquel mismo día, esta vieja estaba sentada en su cuarto, asustada aún y reflexionando tristemente. La fábrica había estado cerrada todo el día. La puerta cochera estaba con el cerrojo echado, la calle desierta. No había en la casa más que las 2 religiosas, sor Perpetua y sor Simplicia, que velaban á Fantina. Hacia la hora en que el señor Magdalena tenía por costumbre recogerse, la buena de la portera se levantó maquinalmente, cogió la llave del cuarto de su amo, que estaba en un cajón, y el candelero que usaba todas las noches para subir la escalera, colgó la llave en el clavo que solía hacerlo, y puso el candelero al lado, como si le estuviese esperando. En seguida volvió á sentarse y se puso á reflexionar. La pobre vieja había hecho todo esto sin saber lo que hacía. Al cabo de 2 horas salió de su meditación y dijo: toma, señor mío Jesucristo, he puesto la llave en el clavo. En aquel momento se abrió la vidriera de la portería, pasó una mano, cogió la llave y encendió la luz en una vela. La portera levantó los ojos, se quedó aturdida y ahogó un grito en la garganta. Conocía aquella mano, aquel brazo, aquella manga. Era el señor Magdalena. Quedó algunos momentos antes de poder hablar, sobrecogida, como decía cuando refería después esta escena. Dios mío, señor alcalde, dijo por fin, yo os creía. Se detuvo, porque el fin de la frase hubiera sido una falta de respeto á su principio. Juan Valjean continuaba siendo para ella el señor alcalde. En la cárcel, dijo Valjean acabando la frase. En efecto, en ella estaba, pero he roto un hierro de la ventana, me he dejado caer desde lo alto de un tejado y ya estoy aquí. Voy á subir á mi cuarto. Avisad á sor Simplicia, que estará sin duda al lado de esa pobre mujer. La vieja obedeció corriendo.
Valjean no la hizo recomendación alguna. Estaba seguro de que le guardaría mejor que se guardaría él mismo. No se sabe cómo consiguió entrar en el patio sin llamar para que abrieran la puerta cochera. Tenía y llevaba consigo una llave maestra con que abría una puertecita lateral, pero debían de haberle registrado y habérsela quitado. Este punto no está puesto en claro. Subió la escalera de su cuarto. Al llegar arriba, dejó la palmatoria en el último escalón. Abrió la puerta haciendo poco ruido y fué á oscuras á cerrar la ventana y las maderas. Después salió, cogió la luz y entró en el cuarto. La precaución era útil, porque debe recordarse que su ventana se veía desde la calle. Miró en derredor á su mesa, á su silla, á su cama que no se había deshecho en 3 días. No había señal alguna del desorden de la última noche que estuvo allí. La portera había arreglado el cuarto, pero había recogido de entre la ceniza y puesto con cuidado sobre la mesa las 2 conteras del bastón y la moneda de 40 sueldos ennegrecida por el fuego. Cogió una hoja de papel y escribió: estas son las conteras de mi garrote y los 40 sueldos robados á Gervasillo de que he hablado en el tribunal. Y puso en este papel la moneda de plata y los 2 pedazos de hierro, de modo que fuese lo primero que se viese al entrar en su cuarto. Sacó de un armario una camisa vieja y la rompió, envolviendo en sus pedazos los 2 candeleros de plata. Hacía todo esto sin prisa ni agitación, y al envolver los candeleros del obispo estuvo comiendo un pedazo de pan negro. Sería probablemente el pan de la cárcel que llevaba consigo al evadirse. Este hecho se comprobó por las migajas que fueron halladas en el suelo cuando la justicia mandó hacer después un reconocimiento. Dieron 2 golpes á la puerta. Entrad, dijo Juan Valjean. Era sor Simplicia. Estaba pálida, tenía los ojos enrojecidos, la luz vacilaba en su mano. La violencia del destino tiene la propiedad de manifestar al exterior, por más disimulados y fríos que seamos, los secretos del alma. En las emociones de aquel día la religiosa se había convertido en mujer. Había llorado, temblaba. Juan Valjean acababa de escribir algunas líneas en un papel que presentó a la religiosa diciendo: hermana, enviaréis esto al señor cura. El papel estaba desdoblado. La joven le miró. Podéis leerle, dijo él. Sor Simplicia leyó: ruego al señor cura que cuide de todo lo que dejo aquí. Será preciso pagar las costas de mi causa y el entierro de la mujer que ha muerto hoy. El resto se distribuirá entre los pobres. La hermana quiso hablar, pero apenas pudo balbucear algunas palabras. Sin embargo, dijo: ¿no deseáis ver por última vez á esa pobre desgraciada? No, contestó, me persiguen. Podrían prenderme en su cuarto y esto turbaría su sueño. Apenas acabó de decir estas palabras, se oyó un gran ruido en la escalera, un tumulto de pasos. La vieja portera decía con su más fuerte voz: señor, os juro por el buen Dios que no ha entrado nadie aquí en todo el día ni en toda la noche, porque no me he separado de la puerta. Un hombre respondió: sin embargo, hay luz en ese cuarto. Conocieron la voz de Javert. El cuarto estaba dispuesto de modo que al abrirse la puerta ocultaba el ángulo de la pared á la derecha. Juan Valjean apagó de un soplo la luz y se ocultó en aquel ángulo. Sor Simplicia cayó de rodillas cerca de la mesa. Se abrió la puerta. Entró Javert. Oíanse el cuchicheo de muchos hombres y las protestas de la portera en el pasillo. La religiosa no levantó los ojos. Estaba orando. La vela apagada estaba sobre la chimenea y el pábilo derramaba aún alguna claridad. Javert vio á la hermana y se detuvo suspenso. Debe recordarse que el elemento de Javert, el medio en que respiraba, era la veneración á toda autoridad. Era un ser homogéneo,
que no admitía por ningún lado ni objeciones ni restricciones. Creía que la autoridad eclesiástica era la primera de todas, y era religioso, superficial y rígido en este punto como en todos los demás. Un sacerdote á sus ojos era un espíritu infalible, una religiosa una criatura impecable. Ambos eran almas tapiadas en este mundo con una sola puerta, que no se abría más que para dar paso á la verdad. Al ver á sor simplicia, su primera intención fue retirarse. Pero iba á cumplir un deber que le arrastraba poderosamente en sentido inverso. Su segunda intención fue quedarse y hacer á lo menos una pregunta á sor simplicia, que no había mentido en su vida. Javert lo sabía y la veneraba especialmente por esta causa. Hermana, dijo, ¿estáis sola en este cuarto? Pasó un momento terrible en que la pobre portera creyó morir. Sor Simplicia levantó la vista y respondió: sí. Perdonadme, dijo Javert, si insisto, es mi deber. ¿No habéis visto esta noche á un hombre que se ha escapado y á quien buscamos? ¿No habéis visto á un hombre llamado Juan Valjean? La hermana respondió: no. Mentía. Había mentido 2 veces de seguida, sin dudar, rápidamente, como el que se sacrifica. Perdonad, dijo Javert, y se retiró saludando profundamente. Oh santa joven, no sois de este mundo hace muchos años. Habéis encontrado en la luz á vuestras hermanas las vírgenes y á vuestros hermanos los ángeles, que esta mentira os sea contada en el paraíso. La afirmación de sor Simplicia fue para Javert una cosa tan decisiva que no echó de ver la singularidad de que la vela que se había apagado humeaba encima de la mesa. Una hora después, un hombre, al través de los árboles y la bruma, se alejaba de M á orillas del M en dirección á París. Aquel hombre era Juan Valjean. Se supo posteriormente por el testimonio de 2 ó 3 arrieros que le encontraron, que llevaba un paquete y que iba vestido de una blusa. ¿De dónde había sacado esta blusa? No se sabe, pero algunos días antes había muerto un viejo en la enfermería de la fábrica y había dejado una. Puede ser que fuera la misma. Una palabra final sobre Fantina. Todos tenemos una madre, la tierra. Fantina volvió á su madre. El cura creyó, y tal vez tenía razón, que lo mejor era reservar de lo que había dejado Juan Valjean la mayor cantidad posible para los pobres. Al fin y al cabo, ¿de quién se trataba? De un presidiario y de una mujer pública. Por estas razones simplificó cuanto pudo el entierro de Fantina y le redujo á eso estrictamente necesario que se llama la fosa común. Fantina fue, pues, enterrada en la zanja gratuita del cementerio, en el hoyo que es de todos y de cada uno y donde se encuentran los pobres. Pero Dios sabe dónde debe buscar el alma. Enterróse á Fantina en las tinieblas, entre los primeros huesos que se vieron. Pasó por la promiscuidad de cenizas, fue arrojada á la fosa pública. Su tumba fue como su cama. Fin del capítulo 5 del libro 8 y fin del tomo 1 y de la primera parte. Narrado por Monse González.